Muy bien, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga. También saludamos a los hermanos que se conectan en esta mañana a través de la plataforma Facebook. Y voy a invitarle a cada uno de ustedes para que vayan conmigo al libro de Proverbios, hermanos. Proverbios, capítulo 31, versículo 2, hermanos. Recordemos que estamos hablando, hermanos, en un contexto general de las mujeres virtuosas. E iniciamos, hermanos y hermanas, hace 8 días nuestra primera enseñanza sobre las mujeres virtuosas. Hermano, préstame su atención. Qué maravilloso, qué glorioso es para aquellos que son solteros que desde ya estén orando para que el Señor les dé mujeres virtuosas, mujeres conforme a la palabra del Señor, mujeres conformes a Proverbios capítulo 31. Y hemos venido diciendo que una mujer virtuosa, el Señor la compara como a un diamante, ¿se acuerdan? O como a una piedra preciosa. Dios siempre ha colocado a la mujer, a pesar de su caída, a pesar, hermano, de que fue quien tomó del fruto que no debía tomar y que fue desobediente a la orden que Dios le dio. El Señor siempre ha tenido a la mujer en un estándar alto y la compara, hermanos, vuelvo y repito, como a una joya preciosa. Es por eso que el Señor llama a los varones, o nos llama mejor todavía, que tratemos a las hermanas como vaso frágil. Pero espere un momentico, eso no se queda solamente allí, sino que la mujer también tiene que entender que para que su esposo te trate a ti como un vaso frágil, tú tienes que ser una mujer. Proverbios 31. Porque si eres grosera, deshonesta, atarmán, como hoy lo vamos a ver, pues ¿cómo vas a exigir que tu amado esposo te trate de esa forma si tú haces todo lo contrario? La mujer Proverbios 31 es la mujer, o es el estándar, o es la característica que el Señor requiere para todas las hermanas. También quiero hacer una aclaración muy importante. Proverbios 31 es un poema donde se elogia o se exalta a la mujer. ¿Pero a cuál mujer? ¿A todas? No, a aquellas que temen a Jehová, aquellas que aman al Señor, aquellas que viven para Cristo, aquellas que predican a Cristo, aquellas que honran a su esposo por medio de la palabra, aquellas que han entendido que la mujer piadosa y la mujer virtuosa es llamada por el Señor a ser imagen de Cristo a través de estas características que Salomón enseña. Por lo tanto, hermanos, Proverbios 31 no son promesas para regalarle a la mamá impía o a la abuelita que no conoce al Señor. Proverbios 31 es un poema dado para aquellas mujeres que temen al Señor, que viven para el Señor. Como lo iremos viendo, hermanos, a medida que vamos caminando, se va a dar cuenta que Proverbios 31 habla de las mujeres que trabajan, que se esfuerzan cada día. Proverbios 31:2, entonces, hermanos, será hoy nuestro versículo, el cual estaremos estudiando. Todos están allí, ¿no, hermanos? Dice la palabra del Señor en la Reina Valera del 60: le da ella bien y no mal. Mire el contraste entre el bien y el mal. Ese es el mismo contraste que usted encuentra en Génesis y en el libro de Proverbios. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ahora, la pregunta, hermanos, que uno debe hacerle al texto es muy clara. Este versículo que dice, le da ella bien y no mal, ¿a quién se refiere?
Se refiere al esposo. Esta mujer de Proverbios 31 le da el bien todos los días y no el mal. ¿A quién? A su esposo. Porque es una mujer que vive para el Señor. Es una mujer que ve a Cristo como su Rey, como su Señor. El día de hoy, hermanos, entonces, como les dije, estaremos hablando de la mujer virtuosa. El libro de Proverbios, cuando usted lo lee todo, hermanos, ¿sabe qué hace? Finaliza en sus últimos 11 versículos elogiando a la mujer. Eso es lo que hace Salomón. Pero más que Salomón, el Señor se toma un tiempo para exaltar a la mujer virtuosa, a la mujer maravillosa, a la mujer ama de casa, a la mujer que ama a su esposo, a la mujer que ama a sus hijos. Esa es la mujer Proverbios 31, hermanos. Se debe hacer una aclaración muy importante, hermanos, y se debe subrayar también que cuando se habla de mujer virtuosa, jamás se está hablando o no se quiere mostrar, como algunos lo hacen, la idea de que la mujer está por debajo del hombre. Eso no es lo que Proverbios 31 está mostrando. Y algunos hermanos lo piensan de esa forma. Tampoco Proverbios 31 está enfocando a la mujer como la manda más del hogar. Y a veces uno escucha hermanas, ¿cierto?, con títulos diciendo que la mujer, Proverbios 31, es la que manda en el hogar. Y la Biblia no enseña eso, hermanos. Y mucho menos se debe pensar que la mujer de la cual se habla en este poema, Proverbios 31, es una mujer retraída, o es la sirvienta de su esposo, hermanos. No. Pensar de esta forma es pensar, ¿sabe cómo? Humanamente. Pensar de esta forma es pensar no honrando a la mujer, sino en todo momento desprestigiando a la mujer. Es verdad que la mujer debe ser honrosa en su casa, pero la mujer, hermano, no es retraída y no es sirvienta de su esposo. Eso no es la mujer. Y a veces eso es lo que se piensa. La mujer también tiene delante de Dios una alta estima, hermanos. Por eso usted, hermana querida, debe aprender que el Señor a usted la compara, vuelvo y repito, como a lo más grande, como a una joya. Y el estándar es tan alto que si en este mismo instante usted quisiera irse después de nuestro culto o el día de mañana a una joyería y comprarle a su esposa un diamante, le aseguro que no lo va a poder hacer, porque el dinero no alcanzaría. Es que uno se limita a regálenme un anillo pero que tenga un zircón, hágame el favor, así lo más económico. No alcanza. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que la mujer vale mucho. ¿Sí? La mujer vale demasiado, hermanos. Ahora, por medio de este elogio, hermanos, ¿qué es lo que quiere hacer el autor? Exaltar a la mujer. Pero ¿a cuál mujer, hermanos? Porque esa es la pregunta. ¿De qué mujer habla Proverbios 31? ¿De la mujer necia? ¿De la mujer intolerante? ¿De la mujer terca? ¿De la mujer que quiere estar mandando en todo momento? No, de la mujer ejemplar. Es decir, de la mujer sabia, de la mujer con un carácter firme, la mujer que desarrolla muchas habilidades, la mujer amorosa hacia su esposo, la mujer amorosa hacia sus hijos. Miren, hermanos, ¿saben qué es lo más hermoso que uno puede ver en una mujer? Que la esposa trate al esposo con amor. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Esposo, ven a almorzar. Mi amor, ven, tómate esto. Pregunto a los que somos casados, ¿esto no es glorioso para nosotros? Claro, hermanos.
Claro que sí. Pero la mujer virtuosa no es solamente eso, sino es una mujer que trabaja, hermanos, que se levanta temprano a mirar cómo está su familia, que se levanta temprano a mirar cómo está su casa, pero que también le permite que el hombre sea el que lleve las riendas de su hogar, hermanos. La mujer virtuosa está levantada, preocupada desde temprano, o sea, mirando cómo están sus hijos, cómo está su esposo, cómo está su casa. La Biblia no habla de mujeres perezosas. En Proverbios 31. La Biblia habla de mujeres honrosas en todas las cosas, hermanos. Ahora, hermanos, estos elogios no son dados para aquellas mujeres que no temen al Señor. Para ellas no. Porque una mujer que no teme al Señor, la Escritura la determina como una mala esposa, como una mujer grosera con su cónyuge. Cuando usted, hermana, irrespeta a su cónyuge, usted debe esperar de él también irrespeto, porque eso es lo que usted está haciendo. Pero cuando usted respeta a su esposo y lo ama y lo trata como el sacerdote, y lo trata como ese hombre que a ti Dios te dio, hermano, va a ser una bendición. Y aquí voy a hacer una aclaración, hermanos. Nosotros no podemos simplemente sacar el as bajo la manga cuando nos conviene, diciéndole al esposo, es que usted es el sacerdote del hogar. Que eso es lo que hacemos a veces. Sacamos el as, ya estamos así tranquilos cuando vean lo que tengo acá. Debe haber una equidad. Si usted quiere, amada hermana, que su esposo se comporte como todo un sacerdote, compórtese usted como una mujer sabia, virtuosa, prudente. Tampoco se está hablando de una mujer que maltrata a sus hijos. Una hermana creyente que maltrate a sus hijos, la pregunta es, ¿qué está aprendiendo? Usted, querida hermana, que eres casada, debes recordar dos cosas. En primer lugar, si tienes hijos o hijas, tienes que tratarlo conforme a la palabra. Claro, van a haber momentos donde usted se enoje fuertemente, pero eso no nos puede llevar a perder la razón, hermanos. Porque nuestros hijos nos lo van a recordar. Eso sí se lo aseguro a usted. Y número dos, usted como hermana que ya lleva varios años casados, usted tiene una gran demanda aquí en la iglesia local. Usted debe enseñarle a las solteras cómo ser una buena esposa, cómo amar a su esposo, cómo tratar a sus hijos. Y si usted no lo está haciendo, usted no puede ser llamada maestra del bien. Debe ser llamada todo lo contrario. ¿Maestra de qué? Del mal. Que no está haciendo lo que la Biblia enseña. Tampoco Proverbios 31 es para aquella mujer que es deshonesta en su trabajo. Se levanta tarde, coge el Transmilenio, el bus tarde, o llega tarde al trabajo. O lo peor, hermano, no trabaja. Tampoco es para esa mujer que es necia en las decisiones de su casa. Porque hay mujeres necias y son creyentes. Este elogio, hermanos, es solo para aquellas mujeres que se dedican, y quiero que usted me escuche, se dedican día y noche, día y noche, día y noche. ¿A qué? A agradar ¿a quién? A su Señor Jesucristo, el cual la llamó para vida eterna. Y después de eso, que haya entendido a quién debe agradar, después, hermano, debe servirle a su familia, incluyendo su esposo, incluyendo sus hijos. Y esto es solamente la introducción, hermanos. Los puntos que en esta mañana voy a tratar son dos. En primer lugar, conforme a lo que está en el texto, una mujer virtuosa trata bien a su esposo y no mal. Una mujer virtuosa trata bien a su esposo y no mal. Y número dos, una mujer virtuosa todos los días de su vida hará feliz a su esposo.
¿Cuándo? Todos los días de su vida. Veremos algunas conclusiones aplicativas, hermanos. Entonces, hermanos, iniciemos. Primer punto: una mujer virtuosa trata bien a su esposo y no mal. Hermanos y hermanas que en esta mañana me están escuchando y me están viendo, leamos la primera parte del proverbio. Dice, ahora, este proverbio, si usted se da cuenta, no tiene una división. Realmente no lo tiene. Pero yo he querido hacer una división, hermanos, para hablar de dos cosas. Lo primero, hermanos, es que la mujer virtuosa trata bien a su esposo y no mal. Y dice en la primera parte, le da ella bien y no mal. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, es decir, desde Génesis, vemos cómo el Señor habla del bien y el mal, ¿cierto? Cuando usted va, por ejemplo, a Salmos 1, no vaya, simplemente Salmos 1, para que lo tenga como referencia, se da cuenta de que habla de el hombre conforme a Dios y del malvado. Es decir, la Biblia siempre hará una distinción entre el bien y el mal. Y vuelvo y aclaro, hermanos, muchos hablan de una guerra espiritual, que por supuesto sí la hay, pero muchos asumen que en este momento Dios está peleando cara a cara con el diablo y que el diablo a veces le va ganando. No. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Por lo tanto, no hay ninguna guerra espiritual. La guerra espiritual que vivimos, hermanos, está en nuestra mente diariamente, porque debemos vivir conforme al estándar que la Biblia enseña, hermanos, y no conforme a lo que nosotros pensamos. Ahora, hermanos, este texto que ya leímos, quiero mostrarle lo que dice. En primer lugar, la mujer que teme al Señor siempre tratará bien a su esposo. Siempre. En todo tiempo, hermanos, y en todo lugar. No solamente cuando haya dinero. No solamente, hermanos, cuando el esposo tenga salud. No solamente, hermanos, cuando se salga de viaje. No solamente cuando se coma bien. No, hermanos. La mujer que teme al Señor siempre tratará bien a su esposo. Y la pregunta, hermanos, es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? ¿O cómo podemos nosotros tratar o trazar esta enseñanza? En primer lugar, hermanos, una mujer que trata bien a su esposo hablará bien de él. Hablará bien de él. Siempre hablará bien de él. Nunca será el tema de discusión con nadie, ni siquiera en la casa donde se reúnen sus cuñados, sus suegros. A veces escuchamos, no, mi esposo sí, no da una. No, ese esposo que yo tengo sí. Solo ejemplos, hermanos. Pero la mujer que teme al Señor hablará bien de quién, de él, de su esposo, lo exaltará, así él tenga cosas que no esté haciendo bien. Y acá, hermano, quiero decir algo. Si usted, querida hermana, sabe que su esposo no está andando conforme a la palabra, usted debe llamar a los ancianos para que su esposo sea corregido, hermano. Que si usted dice, no, pues es que para qué echar tantas cargas, un día el Señor lo cambiará. Posiblemente ese día no exista, sino que usted lo metió en su cabeza como fe, como pistis, como fe, es decir, como creyendo, confiando que el Señor un día lo cambiará. Pero la pregunta es esta, hermanos: si el Señor no lo va a llamar un día a que venga Cristo, entonces ¿usted qué hace?
Debemos, hermanos, ser ordenados en todas las cosas. Si usted ve que su esposo está andando desordenado, por favor, háganoslo saber para hablar con su esposo. Y si su esposo es verdadero creyente, él debe entender y debe comprender lo malo que está haciendo. Lo segundo, hermanos, una mujer que teme al Señor tratará bien a su esposo. ¿Cómo? Siendo diariamente su ayuda idónea. Siendo diariamente su ayuda idónea. Y creo que ya hemos concertado, ¿no, hermanos?, que es una ayuda idónea. Miren lo tercero, hermanos. La mujer que teme al Señor siempre tratará bien a su esposo. ¿Cómo? Estará dispuesta a fortalecer las falencias de su esposo. Esto es importante. Que usted, hermana, reconozca delante del Señor y pida perdón, porque su esposo tiene falencias, pero usted se las está pasando. Entonces, su esposo no le gusta pagar las deudas. Tranquilo, mi amor, yo te las pago, confía en mí. Su esposo no lleva al hogar, tranquilo, mi amor, déjame que yo... No, así no. El hombre es el que tiene que estar viendo los recibos cuando llegan, hermanos, no la esposa. El esposo debe estar pendiente de los recibos para que su esposa no tenga esas cargas. Estar mirando. No, su esposo los recibe, ve los paga. Entonces, hermanos y hermanas, en este caso, ¿cuáles son las falencias de su esposo? Usted las conoce. Y usted le está ayudando para que su esposo fortalezca, que hayan esas fortalezas en él. Es más, los que son novios desde ya deben estar organizando y fortaleciendo esas falencias, porque si no se organizan, cuando lleguen al matrimonio le van a pasar mal, y muy mal. Por eso, hermanos, es que hoy en día vemos matrimonios que no se aguantan, porque no tuvieron un consejo sabio a tiempo en el noviazgo, y porque tampoco, hermanos, quisieron hablar de esos pecados ocultos que tenían. Como no se hablaron, entonces, hermanos, llegan al matrimonio y simplemente la esposa, por amor a su esposo, tiene que guardar silencio. La mujer que teme al Señor, hermanos, también caminará siempre a su lado como un sostén, como un bastón. Siempre estará ayudándole. Es decir, dándole ánimo, ¿no, hermanos? Vamos, tú puedes. Hermanos, se ha mostrado a través de unas gráficas que es decir, en general, o en un gran porcentaje, los que tienden a enfermarse más son los hombres. ¿Sí? Es decir, cuando van caminando y van llegando ya a su vejez, los que más se enferman son los varones. Si su esposo, hermano, llegase a enfermar, usted debe ser un sostén para él. No ser como la mujer de Job. Muérase más bien. Maldiga a su Dios y muérase. Ya está viejo. No, hermanos. Ahora, esta es la manera en cómo una mujer debe tratar a su esposo, ¿no, hermanos? ¿Qué más, hermanos? Siendo ejemplo para su esposo en dos cosas, miren. Primero, en bondad, y segundo, en piedad. Siendo ejemplo en bondad y en piedad. La palabra bondad creo que ya lo hemos hablado, hermanos, siendo bondadosos, siendo buenos, ayudando a nuestro esposo, y siendo piadosas, hermanos, piadosas en nuestra manera de vestir, hablando de las mujeres, en la manera de hablar. A veces hay hermanas que hablan feo, tan feo, hermanos. También, hermanos, la manera de tratar a un esposo conforme a la palabra es exaltando siempre lo bueno del esposo, no solamente lo malo, porque es que a veces las mujeres se
enganchan viendo solamente lo malo. Y sacan la lista la sacan y uno piensa que es una hojita cuando por allí. O sea, montan unos estándares que a veces uno no puede más. ¿Cómo? Hermanos, usted también, y hágase esta pregunta, usted también en ocasiones ha exaltado a su esposo, le ha agradecido por la labor que hace, le ha dicho mi amor o esposo, como usted le dice, bueno, como usted le diga, gracias por ayudarme, gracias por la labor que tú haces, gracias porque eres ejemplo. Antes no lo eres, pero ahora ya del Señor lo eres. Gracias. Tenga este dulce de 100 pesos. Tenga esta chocolatina. Pero a veces, hermanos, hay hermanas que se les olvida y piensan que el esposo solamente debe ser cabeza en la casa y nada más. Cuando usted exalta lo bueno de su esposo, también glorifica a Cristo. También lo glorifica, porque uno como esposo también sabe cómo se siente. Tú no bien también, ¿sí o no, Alejandro? Y mire lo último, hermanos, la mujer que teme al Señor siempre tratará bien a su esposo. ¿Cómo, hermanos? Cuando ella lo trata a él con generosidad, estando siempre en todo momento, aconsejándole. Mire, una mujer sabia es la que aconseja, ayudándole en los tiempos críticos, hermanos, así también como en los momentos buenos. Cuando vengan los tiempos buenos, exalte la labor que hace su esposo. Y si en este momento su esposo está enfermo, exalte la labor que él hace, hermanos. Ahora, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, quiero que lo leamos. 1 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Pero no sin antes preguntarle, querida audiencia, hasta aquí, hermanos, ¿me están entendiendo, hermanos? Ahora, ¿ustedes creen, hermanas, que estos son unas cualificaciones muy altas para ustedes? Creo que no, hermanos. Creo que es algo muy fácil, en el sentido de que si usted ama y teme al Señor, lo puede hacer. Muy bien, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas ¿a quién? A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, aquellos esposos inconversos, sean ganados como, hermanos, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta. ¿Y qué más, hermanos? Y respetuosa. Y es aquí donde debo simplemente hacer una acotación muy pequeña. Si su esposo no es creyente, que usted anhela, desea o quiere que un día él venga al Señor, compórtese como lo dice 1 de Pedro 3, 1 y 2. Que su conducta sea casta y respetuosa. Y no hable tanto. No es hablar tanto. Amén. Todo el tiempo hable, tanto. Aclaro, no estoy hablando de mujeres cantaletosas. Aclaro, no es hablar tanto de Dios si usted ni siquiera, hermana, ni siquiera usted vive las cosas de Dios. Porque usted puede citar al que quiera, hermanos, pero si usted no es una mujer ni casta ni respetuosa, pues difícilmente usted va a ver cómo su esposo va a cambiar. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Segundo punto, anótelo allí, por favor. Una mujer virtuosa todos los días de su vida hará feliz a su esposo. Todos los días de su vida. Ahora, hermanos, una mujer virtuosa, conforme al texto, trata bien a su esposo y no mal. Pero esta mujer virtuosa, conforme a la palabra, hermanos, hará feliz a su esposo. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Es decir, hasta que su esposo parta de esta tierra. Hasta ese día. Usted debe procurar ser una mujer generosa,
¿cierto? Amable, bondadosa, querida, respetuosa. Miren, hermanos, no es que usted lleve 50 años casada o casado. Eso no es muestra de que su hogar sea un hogar virtuoso. Porque de pronto, como yo lo he notado en algunas parejas no creyentes, lo que pasa es que ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron al maltrato, entonces yo no me voy porque... No. Yo me refiero, hermanos, es lo siguiente. Si usted sabe que su esposo es creyente como usted, pues usted también tiene que de vez en cuando sentarse con él y hablar de las falencias que ustedes tienen como esposos. Yo espero que usted lo haga. Los que son novios también deben hacerlo antes de, porque si no lo hacen, vuelvo y repito, tendrán un matrimonio tortuoso, y es la verdad, hermanos. Y un matrimonio no es solamente, y lo digo con todo el respeto, no es solamente dinero, no es solamente, hermano, sexo. Eso no es el matrimonio, es un conjunto de cosas. Entonces, hermanos, si yo organizo mi vida, mi hogar va a ser un ejemplo. Es más, hermanos, cuando ya lleguemos a ser unos ancianos en cuanto a la edad, podremos salir con nuestras esposas tomados de la mano y las amaremos hasta el final. Pero si nuestro hogar solamente es dinero, fama, gloria, y solamente cosas buenas, y solamente esa es la evaluación, entonces, hermanos, su hogar es un hogar de apariencias, y lo digo respetuosamente. Hermana querida, para ser una mujer que trate bien a tu esposo diariamente, en primer lugar debes ver a Cristo. Debes mirar a Cristo, no a tu esposo en primer lugar. Porque si tú agradas a Cristo, podrás muy posiblemente agradar al esposo que tienes. Eso es lo primero, hermano, para que tú seas una mujer amorosa y que trates bien todos los días de tu vida a tu esposo. En segundo lugar, que tú cumplas los mandamientos establecidos en la palabra. Es decir, una mujer no debe ser chismosa. Una mujer no debe hablar mal de su esposo. Una mujer debe vestirse conforme a la palabra. Y aquello lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo no entiendo por qué todavía hay mujeres que les gusta mostrar. ¿A quién está mostrando? ¿O por qué se está mostrando? Y como lo he dicho, hermanos, y lo seguiré diciendo hasta que sea un abuelito, yo los estoy vigilando aún en su Facebook, hermanos. Además de esto, hermanos, usted debe dejar que tu fortaleza sea Cristo. En los momentos más difíciles, nuestra fortaleza, ¿quién debe ser, hermanos? El Señor Jesucristo. Deja de estar buscando consejo en el psicólogo. Deja de estar buscando consejo en la hermana, en tu hermana mayor, en la hermana más querida. Deja de estar buscando consejo en el mundo. Y vas a buscar consejo en Cristo en primer lugar. Y segundo, en una hermana madura de la iglesia. Pero que sea una madura, que realmente su hogar así lo diga. Y si no lo hay, ve a Cristo y a su palabra y mira cómo debes comportarte. Pero tu primera fortaleza debe ser el Señor, hermanos. Eso no es yendo y buscar o hacer tutoriales en YouTube a ver qué me dice el consejero tal, ¿cierto? Y mira a ver si el psicólogo me da como el tip para que mi esposo, ¿no? El Señor, mire, el Señor es tan bueno, no solamente con nosotros, sino desde los hermanos del primer siglo, que aunque en ese tiempo todavía no estaba la Biblia completa, el Señor le dio a los apóstoles para que hablaran de Cristo todo el tiempo, hermanos. Y en este tiempo, el canon, como ya se cerró, ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento para nosotros poder buscar allí la verdad del Evangelio. ¿Sabe qué hace un psicólogo? Lo digo respetuosamente, ayudándole a Dios cómo mejorar la vida de alguien. Eso es lo que hace un psicólogo, ayudándole. Pero lo que tú tienes que hacer, hermana, es en primer lugar ver a Cristo, obedecer sus mandamientos y permitir
que el Señor sea tu fortaleza. Para que honres correctamente a tu esposo, como lo hacía Sara. ¿Se acuerda Sara? Que se muestra como ejemplo en 1 de Pedro. Dice que ella, ¿cómo le decía a su esposo? ¿Cómo le decía? Mi Señor. ¿Usted le dice así a su esposo? Qué bueno, la felicito, hermano. No, hubo una hermana que me dijo así. Y las demás que, a ver, usted, rápido. Narciso. Sara, ¿cómo lo hacía? Mi Señor. Y eso que cuando usted lee la historia de Sara, se va a encontrar con cositas allí todas como raras, hermano. Queridas hermanas, estas preguntas son solamente para ti, hermanas. En primer lugar, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu hogar? Si tu respuesta es mal, ya porque no eres una mujer sabia y porque no te sometes a Cristo como el Señor de tu vida, pues hermano, hoy te invito a ti, hermana, para que te arrepientas. Porque es que tienes que arrepentirte del pecado, hermana, sabiendo que tu hogar va a la deriva y va al abismo y tú no estás haciendo nada. Segunda pregunta, ¿cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo lo tratas? ¿Con amor? ¿Como mi Señor? ¿O como lo peor? ¿Cómo lo estás tratando? Porque a veces, hermanas, quiero decirle algo a ustedes, a veces las hermanas, o las mujeres mejor, exigen más de lo que un hombre puede dar. Y no porque no lo pueda hacer, sino porque exigen y quieren. Y hay cosas que se exigen que la Biblia no enseña. Entonces uno dice, pero ¿cómo uno lo hace? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si usted va a exigir algo que esté en la Biblia, que esté en la Biblia, o que esté en la lógica del pensamiento, usted no puede exigir algo que usted sabe que no se puede hacer todavía, o por lo menos todavía. Arrepiéntete, hermana. Y en primer lugar, honra a Cristo, honra. Y en segundo lugar, honra a tu esposo, ya que él también, como lo enseña el Señor, fue el primer hombre creado junto con la mujer a la imagen y semejanza del Señor. Hablando de carácter, ¿no, hermano? No hablando en cuanto a nuestro cuerpo, que el Señor es espíritu, pero sí en cuanto al carácter. Y después de que hayas hecho esto, hermano, pídele perdón a tu esposo. Porque a veces piensan las mujeres que como a su hogar está bien, pues como no ha pasado nada. Pues es decir, Dios nos ha bendecido, todo va bien. Pero hermanos, no podemos descuidar un solo instante, en el caso de las mujeres, a sus esposos. Amén, hermanos. Como conclusiones finales, hermanos, en primer lugar, el trato que la mujer virtuosa tendrá hacia su esposo será altamente reconocido por Cristo. ¿Sabe dónde? En la eternidad. En la eternidad. Usted, hermana, que tiene hijas, enséñeles a ellas. Y usted, hermana, que hace parte de la congregación, enséñele a las chicas jóvenes a ser verdaderas mujeres y esposas. Acá tenemos a Valentina, a Sharon, tenemos a Sara, tenemos a Laura. Ya se debe estar haciendo un trabajo con ellas. Pero entonces, ¿cuál es el pensamiento? No, yo no le digo nada porque de pronto la mamá se enoja conmigo. O de pronto la hermana me dice algo. O de pronto, como a veces somos tan infantiles, de pronto la hermana se va a la iglesia. No es que el llamado es del Señor. No nuestro, es del Señor. Miren lo segundo, un hombre amado por su esposa alabará a Cristo por el regalo otorgado por el Señor. ¿Sí o no? Si yo tengo a mi lado una mujer virtuosa, ¿yo qué voy a hacer? Alabarla, ¿cierto? Exaltar al Señor por ella. Y lo último, hermano, la mujer virtuosa es la corona de su esposo. La mujer virtuosa es digna de ser alabada. La mujer virtuosa es confiable para su familia. Y la mujer virtuosa siempre pondrá su mirada ¿en quién, hermanos? En el Señor. Oremos, hermanos. Póngase de pie, por favor, y oremos en esta mañana antes de despedir a nuestros hermanos allí. Señor amado, quiero darte gracias por ayudarnos en esta primera enseñanza, Señor.
Señor, ayúdanos. Y te pido humildemente que asistas a mis hermanas. Asiste a cada una de ellas. Asiste a Yorladis. Asiste a Sandra Piraneque. A Yolanda Herrera. Asiste a mi hermana Ana Reyes. Asiste, Señor, a mi hermana Margarita. Asiste a mi hermana Franci. Y también, Señor, asiste a las hermanas que muy pronto, Señor, de la gloria se casarán o que un día se casarán. Ayuda, Señor, a que una iglesia sea ordenada. Ayuda a que las iglesias tengan un alto estándar, no solamente sobre los ministros, no solamente sobre los varones, sino también sobre las mujeres, pero que las hermanas casadas también entiendan el llamado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos y agradecemos a los hermanos y nos encontramos en unos 10 o 15 minutos. Gracias, hermanos.